triunfo de un candidato del Partido Verde terminó con las intenciones de la ultraderecha de hacerse con el poder en Austria. Los austríacos le negaron la victoria a la ultraderecha populista en los comicios presidenciales del domingo 4 de diciembre. Se impuso finalmente Alexander Van der Bellen, candidato independiente, apoyado por el Partido Verde, derrotando al aspirante del Partido de la Libertad, Norbert Hofer, con el 53,3% de los sufragios contra el 46,7% de su rival. Fue la tercera vez que ambos se enfrentaron electoralmente este año. En la primera vuelta, realizada en abril de 2016, Hofer se alzó con el 35% de los votos y Van der Bellen con el 21%. Ese resultado motivó una segunda vuelta que se celebró en mayo y que ganó Van der Bellen por apenas 30.800 votos. Pero esos comicios fueron luego anulados por la Corte Constitucional de Austria tras detectarse graves irregularidades en varios distritos y se dispuso una nueva segunda vuelta realizada el domingo 4. Las posiciones abiertamente xenófobas de Hofer, quien hizo del rechazo a las cuotas de inmigración de la Unión Europea el eje de su campaña, así como su eslogan nacionalista y anti-europeo que propugnaba poner a Austria primero, le dieron una importante popularidad, pero a la vez provocaron que el resto de la clase política, en especial el conservador Partido del Pueblo Austríaco y el Partido Socialdemócrata, apoyaran a Van der Bellen en la segunda vuelta para bloquear el acceso del ultraderechista al gobierno. Aunque la Constitución austríaca le da al presidente del país la potestad de designar al canciller y también a los miembros del gabinete de la Suprema Corte y de las Fuerzas Armadas, en la práctica se trata de un cargo formal y ceremonial, porque esas funciones fueron absorbidas por el canciller, que ejerce la jefatura del Estado. Sin embargo, el candidato ultraderechista había planteado en la campaña su intención de volver a dotar a la presidencia de poder real y modificar la Constitución, lo que abrió un debate en el país sobre el rol del presidente y contribuyó a polarizar la elección. Un triunfo de Hofer hubiera convertido a Austria en el primer país de Europa Occidental con un gobierno de ultraderecha desde la Segunda Guerra Mundial. Van der Bellen, un economista de 72 años, proviene de una familia de la nobleza con antepasados rusos y holandeses y se define como un liberal de centro que busca privilegiar políticas sociales y ambientales. El ascenso al poder del Partido Ecologista también es una novedad para la escena política austríaca, dominada desde hace décadas por partidos conservadores y de centro. El rostro joven, en este caso, era el de la ultraderecha, que terminó derrotada. Pero, ¿qué clase de derrota fue la de Hofer en Austria? Una derrota con sabor dulce, si vamos al caso, porque un 47% de los votos es un poco la lectura también de la elección en Italia, donde el que pierde parece que termina ganando. 47% de los votos no deja de ser un gran plafón para futuras elecciones. En un país donde la curiosidad es que la economía no va tan mal, es decir, al contrario, la economía va bien e institucionalmente es un país prolijo. Y esta es una realidad de Austria, más allá de su historia, más allá del imperio austrohúngaro y demás, pero más allá de todo eso, esto es alivio a corto plazo, pero ojo, hay que usar, como dicen en Europa, hay que usar luces largas. Si usamos luces cortas, bueno, esta vez zafamos, pero la próxima, ¿cómo será? La próxima, evidentemente, un partido que tiene un 47% de los votos va a presentar batalla. Viena es una de las ciudades, además, donde mejor se vive. Siempre todos los índices la ponen a Viena ahí, arribita nomás. Sí, sí, seguro. Tiene un estándar de vida que en cierto modo la distingue. Más o menos está a la altura de Alemania en ese caso, y también ha tenido un leitmotiv esta campaña. El leitmotiv han sido los refugiados, es decir, estamos hablando de un rechazo y estamos hablando del crecimiento de un partido
antisistema, más allá de que curiosamente se llame Partido Liberal o Partido de la Libertad, según la traducción. Es decir, es una metáfora absolutamente absurda llamar Partido Liberal o Partido de la Libertad a un partido que es absolutamente xenófobo y que no lo oculta. Lo único que tuvo de bueno es que apenas terminaron las elecciones aceptó la derrota y evidentemente dijo la próxima vez será. Bueno, aceptó la derrota, como veíamos en el informe, después de que había ya sido derrotado, pero en realidad había sido objetada esa elección, ¿no, Natalia? Y sí, porque la primera elección, hubo 3 elecciones, ¿no? en Austria. Pero es un mensaje importante a Francia también. De hecho, si hubiese ganado Hofer, sería el primer gobierno de ultraderecha en Europa, con unas elecciones donde se va a jugar también esto de Fillon en Francia, la derecha de centro o la ultraderecha de Marine Le Pen. Pero volviendo al tema de estos candidatos, es muy interesante este hombre que ha ganado la presidencia. La presidencia es un poco protocolar, pero no tanto, porque él es quien elige al jefe de gobierno, que es el canciller, y puede obviar, cosa que ya le está generando problemas con Hofer, porque puede obviar, por ejemplo, la participación de determinados partidos, en este caso la ultraderecha. Alexander Van der Bellen es un hombre, un ecologista extraño, tiene 72 años, entró a la política grande a los 50 años, muy respetado por su decencia, pero es un ecologista que no viaja en bicicleta como suelen hacer los ecologistas en Europa, y fuma como loco. Viene de la economía, te decía, y habrá que ver, digamos, es como una cosa muy prolija en la que ha terminado Austria, sin grandes necesidades económicas. En realidad él es independiente y el Partido Verde es quien lo apoyó, representó al Partido Verde, pero él no proviene... Era socialdemócrata y después se pasó a la izquierda radical prácticamente porque estaba en contra de una represa. Y por eso tomó la causa de la represa como la causa de su vida prácticamente, y ahí es cuando se afilia al Partido Verde, o mejor dicho, el Partido Verde lo va a buscar. Claro. Venía además de una familia rusos y de estonios que habían huido de la revolución bolchevique y se establecieron en lo que fue este territorio, el Imperio Austrohúngaro. En fin, es curioso lo que está pasando, porque es más importante de lo que parece Austria, lo que significa este no triunfo de Hofer, ¿no? Bueno, pero además con el susto que generaba que en un lugar como Austria, patria de origen de Hitler, digamos, ganara la ultraderecha. Y patria, ¿no?, también de Haider, no nos también, olvidemos del del último líder de ultraderecha en comienzos de los años 2000, que provocó serios dolores de cabeza en Europa y en el mundo. Murió en un accidente, Haider, Así es, ¿no? un accidente de auto. Sí. Y además en este momento de Europa, ¿no? Que se diera este hecho, para reforzar lo que decía antes Jorge, en la primera elección, es decir, en la primera vuelta, Hofer había sacado el 35%, había salido primero, es decir, que todavía elevó 10 puntos más, un poquito más de 10 puntos en la segunda vuelta, o por lo menos esta definitiva segunda vuelta, que en realidad fue la tercera. Pero decía lo de Europa en general, porque indudablemente esto instala un nuevo bastión de esta ultraderecha dentro de la civilizada. Sí. Podríamos añadir, porque él efectivamente no era el líder de su partido, Hofer, y sin embargo fue el que se quedó con el partido porque mostró un rostro humano, podríamos llamarlo así. Bueno, hubo cánticos absolutamente pronazis y algún tipo de utopía de que era un gran sistema, el del nacionalsocialismo entre el Partido Liberal, ¿no? Todo muy agradable. Sí. Digo, por agregar un poquito de preocupación a todo esto, digamos. Suena, y ya en algunos comentarios, algunos medios europeos hablan de la Donald Trumpización de la política en Europa a la luz de estos candidatos y ese discurso disruptivo con respecto a la política que tradicional. En países menos centrales que Austria, tal vez, como en el caso de Hungría o Polonia, y no porque no sean países importantes, pero digo que tal vez son menos centrales a la hora de las decisiones, ya está instalada, digamos, la derecha ultra, ¿no? Y hace rato.